Muy buenos días. Muy buenos días a todos por asistir a este nuevo webinar de iTech Synergy. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar en esta ocasión con una herramienta bastante útil y bastante, pues con bastante proyección durante esta época, no solamente por esta época de crisis, pero ha tomado más relevancia. Y vamos a hablar de WinShuttle, que es una herramienta hecha para SAP, para los ERPs, en particular SAP, y que pues ha demostrado tener suficientes capacidades para apoyar a las empresas en estos procesos de RPA, automatización de procesos integrados con SAP. Permítame, presentarme. En mi caso, Ciro Marín, algunos ya me conocen. Soy responsable del delivery en iTech Synergy y tengo ya muchos años en temas de consultoría, desde desarrollo de sistemas a la medida hasta llegar a la era de los ERPs con muchas implementaciones de SAP. Y me permito presentar también a Daniel del Val. Si gustas, Daniel, por favor, adelante. Buenos días, Ciro. Mi nombre es Daniel del Val y tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de SAP, principalmente en los módulos de FICO y MM como consultor, y actualmente soy el ingeniero de soluciones para WinShuttle para Latinoamérica. Antes de estar en WinShuttle, pues estuve en Accenture, donde pude colaborar en varias implementaciones, varios proyectos en distintos clientes, y ahora estoy en WinShuttle. Mi rol básicamente es el de apoyar pues al equipo de ventas en todo lo que es presentación de demos, pruebas de concepto, capacitaciones y también webinars como este, al que también les quería dar la bienvenida. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, un poco la dinámica brevemente que seguiremos. Similar a otros webinars, daremos una explicación de algunas, pues parte, digamos, de las capacidades de la herramienta, ¿sí? Y como tal, después entraremos a hacer una demostración, pues, de estas capacidades de manera ya interactiva para que podamos vivirlo y palparlo de mejor manera. ¿Qué hacemos en iTech Synergy? Brevemente, pues, como les comentaba, somos una empresa de servicios de SAP que hemos venido trabajando aproximadamente desde hace 8, 10 años más o menos con diferentes tipos de clientes, principalmente enfocados a la industria PYME. Y hacemos desde la implementación del ERP hasta algunas otras aplicaciones en torno al mismo sistema que puedan robustecer y favorecer las operaciones de los clientes. ¿Qué es un RPA? Bueno, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado, pero como les mencionaba en un principio, es ahí la definición en pantalla, pero es son serie de aplicaciones que nos permiten o que han permitido realizar una automatización de todas aquellas tareas repetitivas en las empresas donde pues, se ha detectado que mediante un software y mediante ciertas reglas de programación que se puedan definir en la compañía, se puedan ejecutar estos procesos y los recursos, el headcount, pues pueda tener una mayor aplicación hacia las tareas de mayor análisis, de mayor razonamiento, de mayor evaluación, tanto con clientes internos como externos. Básicamente es una herramienta o son herramientas que automatizan procesos con ciertas reglas de configuración. Más adelante ya veremos algunos ejemplos de qué tipo de tareas estamos hablando en los diferentes módulos de SAP.
Y existen algunas otras herramientas que no solamente RPAs genéricos, que no necesariamente automatizan solamente tareas de SAP o pueden, sino que fueron creados pues incluso para montarse o interactuar con algún otro tipo de herramientas con SAP, y en este caso veremos cómo WinShuttle incluso puede convivir con ese tipo de otro tipo de RPAs genéricos. Bueno, un poco de algunos datos de algunos analistas de algunas empresas de investigación, como ISG Research o incluso Forrester, menciona que el 92%, ¿no?, de las encuestas realizadas, de estas sesiones que ellos han hecho de investigación, de las empresas planean adoptar un RPA para el 2020. Y esto lo refuerza Forrester en otro número, donde dice que la estimación para el 2021 de inversión de las empresas con RPAs será aproximadamente de $3,000 millones. $3,000 millones. Es una bestialidad pensando en pues estas tecnologías. Que son totalmente emergentes, ya vienen desde hace algunos años, pero ahora han tomado muchísima más fuerza en esta época. El 63%, también hablemos de otros datos duros, digamos, respecto a los RPAs, porque no todo es a veces tan bonito, ¿no? Entonces, hablemos de este número. 63% dice de los encuestados indicaron que la velocidad de implementación de RPA no cumplía las expectativas. Efectivamente, esto puede referirse o puede tener diferentes factores. Uno de ellos, pues puede estar relacionado a que pues los robots ya están listos, las aplicaciones ya están listos, pero no lo sé si nosotros o las empresas tienen todas las condiciones, ¿no? En muchos casos la tecnología ya está lista, sí, pero existe también las metodologías y las formas de implementación y la elección de la herramienta correcta, también por supuesto que influyen. Más del 50% del presupuesto dedicado a la tecnología RPA se invirtió el año pasado en servicios externos como consultores. ¿Esto qué significa? Pues que durante los procesos de implementación también, pues las empresas tendría que estos procesos, estos tipos de proyectos orientarse incluso para dejar capacidades. Existen diferentes tipos de roles que se pueden definir para su uso, y dejar esas capacidades dentro de roles importantes dentro de la compañía y tener cada vez menos dependencia de consultores externos, ¿no? Características de WinShuttle. Si me ayudas, Daniel, por favor, revisemos un poco, ¿no?, este tipo de características para detallar un poco más y comprender más el entendimiento de la herramienta. Sí, claro. O sea, ya hablando de WinShuttle específicamente, en concreto, y de cómo encaja en el mundo de las RPAs, pues siempre decimos, y Siro ya lo ha mencionado, que esta plataforma es el único RPA que es específico para SAP, ¿no? Existen RPAs genéricos que pueden ser usados con SAP, eso es cierto, pero la realidad es que solo WinShuttle tiene una integración profunda, esa profunda integración con SAP, porque aprovecha la tecnología y la funcionalidad que ya existe dentro de SAP, ¿no? Otras RPA tienen un alcance mucho más limitado, porque digamos que usan el mismo enfoque programático tanto para SAP como para cualquier otra plataforma y otras herramientas, ¿no? WinShuttle es específicamente para SAP y usa esa funcionalidad, esa tecnología que ya existe en SAP, y WinShuttle realmente lo único que hace es usarla y darle forma y aprovecharla al máximo, ¿no? La otra gran diferencia de WinShuttle es la filosofía de no programación, ¿no? Y más adelante profundizaremos con esto, pero lo cierto es que WinShuttle nos permite automatizar cualquier proceso de SAP sin necesidad de saber programación ni de contar con personal muy técnico, porque no es una herramienta que requiera de programación, de conocer ABAP, por ejemplo. Es algo que hasta un usuario funcional
podría usar, y de hecho muchos de nuestros clientes así lo hacen, ¿no? O sea, no es necesariamente una herramienta para TI, si bien también TI le puede aprovechar mucho, pero es la herramienta perfecta para pues descargar un poco a TI de las labores y del esfuerzo que ya tiene en el día a día y delegar un poco en el negocio, si así queremos. Hablando ya de las características en concreto, pues cuando automatizamos con WindShuttle, pues eso nos permite simplificar dramáticamente la captura de datos, porque le ofrecemos al usuario un proceso ya automatizado, donde reducimos al máximo los datos que debe capturar mediante lógicas, mediante valores fijos y otros aspectos que ya veremos. Permite también cargar masivamente información a SAP, sea del módulo que sea o sea la transacción que sea, no solo para crear datos, sino también para modificaciones masivas o cualquier tipo de dato en SAP. Y también facilita la extracción segura y eficiente de datos, ¿no? Y eso lo hace mediante el módulo de query que veremos hoy en la demostración, junto con lo demás que ya he mencionado. Y finalmente también permite crear flujos colaborativos. Y esa es la parte que quizás no veamos hoy, más que nada por tiempo, pero sí me gustaría dejar claro que WindShuttle también tiene esa otra parte, ¿no? Esa otra plataforma que, aparte de automatizar los procesos, después nos permite agregarle un flujo de trabajo, que también creamos con WindShuttle, para pues, cualquier tipo de aprobaciones sencillas, por ejemplo, o tan complejas como necesitemos, ¿no? Entonces, esas son un poco las características. Pasando quizás ya a ver la siguiente lámina, que ya es hablando de la colaboración entre TI y el negocio. Y esto ya lo adelanté un poco en la lámina anterior, pero hablamos de colaboración entre TI y el negocio precisamente por lo que dije yo, ¿no? Por lo que dije antes. Al contrario que otras herramientas, como WindShuttle no requiere programación, no necesita de un perfil muy técnico, pues nos ayuda a liberar a los recursos de TI. Porque automatizar procesos con WindShuttle pues es una tarea que pueden hacer los propios usuarios del negocio. Y de los clientes de WindShuttle vemos las dos tendencias. Vemos empresas o clientes que efectivamente usan WindShuttle para poder delegar en el negocio, pues en un key user de finanzas, por ejemplo, y otro en compras y otro en ventas. Y esas personas son las que automatizan los procesos de su departamento, de su área, y los facilitan a sus usuarios finales, ¿no? Liberando a TI. Pero también es verdad que vemos otros clientes que lo que quieren es centralizarlo todo en TI, ¿no? Y WindShuttle también para ellos, para TI, ofrece una ventaja porque lo que hace es pues reducir el esfuerzo. El mismo proceso, automatizarlo con WindShuttle comparado con crear un programa ABAP, por ejemplo, pues reduce mucho el esfuerzo. Y finalmente incrementa la satisfacción precisamente por eso, ¿no? Porque esos usuarios no se ven obligados a depender de TI. Que TI siempre está desbordado, tiene ya otras tareas, pues así decimos que incrementa la satisfacción de los usuarios finales. Listo. Transformación financiera, pues aquí digamos que WindShuttle impacta en la transformación financiera porque el hecho de automatizar procesos contables y de finanzas nos ayuda mucho a cortar los días de esfuerzo en los cierres precisamente. Nos permite mejorar el gobierno de datos financieros al permitir diseñar esos flujos de trabajo que mencionaba antes, que pueden ser sencillos, pueden ser una aprobación de un nivel, pueden ser aprobaciones de más niveles o flujos muy complejos que pasan por varias personas, pero sobre todo encaminado eso, a poder cumplir las normativas. Pues, específicamente pues, la ley de Sarbanes-Oxley, por ejemplo, para aquellas empresas que tienen que cumplir con esa normativa. Hablando aquí, Daniel, de transformación financiera o en la parte de FI, ¿sería este quizá el módulo donde pudiera haber mayor potencial en las empresas para la automatización de sus procesos financieros? Yo creo que sí, yo creo que las dos grandes áreas de WindShuttle, y recalco que se puede usar en cualquier módulo y en Claro. cualquier módulo es verdad que tenemos clientes, pero las dos grandes áreas
Por un lado son datos maestros, que viene a continuación, y el otro gran área es, desde luego, finanzas. Finanzas y contabilidad. Todo lo que sea documentos, o pólizas contables, todo lo que sea esas labores manuales dentro de Sí, contabilidad. temas de conciliación bancaria, que son procesos repetitivos y bastante tediosos. Como bien Efectivamente. dices, captura de pólizas manuales cuando ya tienen, pues incluso alguna frecuencia repetitiva, sea durante el mismo mes de operaciones o durante el cierre. Creo que sí pudiera ser, ¿no? Así es. Vemos mucho conciliaciones y luego otro proceso que a mí me gusta mucho, me gusta digo porque veo que ahorra mucho tiempo, es todo Ajá, lo que tiene que ver con compensaciones. Y en SAP ok. son las transacciones que empiezan por F, la F28, la 35, la Ujú. F44. Son transacciones muy manuales que obligan al usuario a abrir una lista de documentos o de partidas abiertas, seleccionar aquellas que debe compensar y después ya contabilizarlas, ¿no? Eso que es De muy acuerdo. manual en SAP, porque hay que físicamente entrar y mirar línea por línea o buscar, pues Windshuttle ahorra mucho tiempo en esas labores. De acuerdo. Listo. Y aquí ya llegamos a datos maestros, que es el otro gran área que mencionaba. Ujú. Y aquí es verdad que Windshuttle permite reducir el tiempo de creación de materiales, de clientes, de proveedores, pero básicamente cualquier dato maestro en SAP. Y esos que he mencionado son los grandes, quizás, los más conocidos, pero existen muchos otros datos maestros. Hablando de materiales, quizás, pues las listas de precios, las listas de componentes. Hay varios datos maestros en los que Windshuttle puede ayudar igualmente. Mejora la calidad de los datos a través del estricto cumplimiento de las normas de SAP. Eso ya Windshuttle lo respeta de forma inherente. Cualquier norma, cualquier regla de negocio que ya tengan configuradas en su sistema, pues eso Windshuttle lo respeta de forma inherente, pero luego además nos permite agregar otro nivel de validaciones o crear nuestras propias reglas, nuestras propias restricciones por encima de las que ya tenemos en SAP, ¿no? Entonces, así es como nos ayuda a sobre todo obtener esos datos perfectos, que es un poco la obsesión de Windshuttle o la filosofía de Windshuttle, de que los datos entren ya desde el principio, desde el momento que se capturan, que se puedan validar y que nos aseguremos de que están perfectos antes de entrar a SAP. Y bueno, también permite controlar la ejecución de los procesos para poder tener una visión global sobre ellos, ¿no? Para ver mis procesos de datos maestros, creación de clientes, por ejemplo, cuáles están creándose a tiempo o dónde están los cuellos de botellas. Todo eso también nos permite Windshuttle a través de esa funcionalidad de workflow que decía antes, de los flujos colaborativos. Ujú. Ok. Listo. Y así, vamos a la siguiente pestaña, lámina, que ya es la última antes de la demostración y ya les comentaré exactamente qué veremos en la demostración. Pero sí, antes queríamos mostrar esta parte porque es importante, ¿no? Es importante un poco la estrategia de implementación de RPA. Hemos hablado antes de las diferencias un poco entre RPAs genéricas y Windshuttle, pero lo cierto es que no son tecnologías excluyentes. Y de hecho Windshuttle tiene alianzas estratégicas con dos de las tres grandes RPAs, que son Blue Prism y Automation Anywhere, precisamente para aquellos casos donde a lo mejor tenemos procesos de negocio que tocan SAP, pero también tocan otras plataformas, otros sistemas, ¿no? Y yo creo que esta frase de Gartner, que aparece aquí arriba a la derecha, es muy ilustrativa de esto, ¿no? No permita que una sola herramienta de RPA sea la respuesta a todas las necesidades de automatización de su empresa. Es decir, que si nuestra estrategia de implementación de RPAs o de automatización solo tiene presente un RPA genérico, es muy posible que no alcancemos el éxito que nos esperamos. Por lo que mencionaba antes, ¿no? Las herramientas genéricas RPA pueden ser usadas con SAP, pero con mucho más esfuerzo y con más limitaciones que Windshuttle. Y Entonces, además, como mencionábamos, eh,
WinShuttle, siendo una herramienta pues, específica para SAP, pues tampoco está negada a colaborar con este otro tipo de herramientas, que entiendo es el segundo escenario, ¿no? Exactamente. O sea, hay 3 escenarios que vemos. El primero es mantenerlo separado, procesos Ajá. de RPA para un sistema externo a SAP. Y ahí, pues, recomendable el uso de una RPA genérica. Y para ya todo lo que sea dentro de SAP, pues, únicamente WinShuttle. Pero el segundo escenario que mencionas, Siro, es justamente donde hay un proceso que toca varios sistemas, incluido SAP. Y ahí es donde la recomendación o lo que vemos son clientes que integran las dos herramientas, integran WinShuttle con una RPA genérica, que a lo mejor automatizan para traer datos de otro sistema, lo transforman y ya para ingresarlos en SAP utilizan WinShuttle. Y aunque sean dos herramientas, son fácilmente integrables y nos da esa ayuda. Y luego el último escenario, el escenario 3, es pues sencillamente si es una necesidad de RPA que solamente toca SAP, pues ahí yo creo que es muy evidente que la recomendación es usar WinShuttle, ¿no? Porque si no hay sistemas externos, pues ahí lo mejor es usar el RPA especializado para SAP, que es WinShuttle. De acuerdo. Bueno, entraríamos a la parte de la demo. Daniel, si quieres compartir tu pantalla, por favor. Sí, voy a pasar a compartir mi pantalla. Ahí está. Todavía no la vemos. No, ahí compartí la otra, ahora sí. Ahora sí ya vemos. Ahí ya se puede ver, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces decíamos que me gustaría o nos gustaría mostrar 3 demostraciones hoy, en el día de hoy, que ilustran un poco lo que permite hacer WinShuttle en términos de automatización. Entonces, como datos generales, ya para enfocar un poco más cómo es la herramienta o qué permite, WinShuttle es una aplicación o una plataforma que nos permite automatizar cualquier transacción de SAP. Y se hace mediante una grabación sencilla. Hay otras formas, pero la forma más sencilla y más directa y la que más se usa es mediante una grabación. Es decir, hay 2 perfiles de usuario con WinShuttle, un usuario diseñador, llamamos, no desarrollador porque no hay que programar, pero un usuario diseñador que lo que hace es grabar un escenario, grabar una transacción, por ejemplo. Entra a SAP a través de la herramienta, pasa por los campos, pasa por las ventanas y vistas necesarias y esos campos se quedan grabados en SAP, en la herramienta, en WinShuttle. Y en un segundo paso, a través de la herramienta, somos capaces de mapear esos campos a distintos formatos. Y aquí yo estoy mostrando Excel porque realmente es el formato más utilizado, ¿no? Los procesos RPA, habrá procesos RPA que son totalmente automáticos y después veremos un ejemplo, pero también en muchos casos la realidad es que hace falta que el usuario en muchos de estos escenarios revise datos o ingrese datos o capture o por lo menos aplique algunas reglas, ¿no? Algunas normas. Entonces, este es un escenario de estos. Lo que estamos viendo en pantalla es una plantilla Excel que nos va a permitir crear de forma masiva materiales, en este caso. Y este ejemplo, que es un poquito más complejo que un ejemplo sencillo, es una creación de materiales más la creación de su registro info y se divide su lista de abastecimiento, creo que es en español, el source list, ¿no? Transacción ME01. Porque es un poco ilustrativo de procesos que se dan mucho en SAP, ¿no? Crear el material, crear su registro info, crear el otro objeto, realmente todo forma parte de un solo proceso. Con WinShuttle lo que podemos hacer es, en una sola plantilla, tener todos esos procesos para cargarlos a SAP de forma como si fuera un solo proceso, ¿no? Bueno, estoy tomando el rol del usuario final. Una vez que se automatizó el proceso de creación de materiales con sus 3 transacciones, yo como usuario final abro esta plantilla y tengo este componente de WinShuttle aquí en Excel.
Desde aquí yo podré hacer mi carga a SAP y eso será el objetivo final para este escenario, crear los materiales en SAP. Pero antes de llegar a ese punto yo tengo varias opciones, ¿no? Me he dejado ya algunos materiales aquí, pero podemos ir creando más datos porque una de las cosas que permite WinShuttle es si yo estoy capturando información o ingresando datos y desconozco qué valor poner, por ejemplo, para el tipo de material, siempre puedo hacer una consulta a SAP, ¿no? Aquí tengo este botón de buscar valores. Lo que me permite es invocar la ayuda de SAP para ese campo. Y entonces, aunque yo esté operando en Excel, aunque yo esté capturando datos en Excel, siempre puedo irme a SAP y consultar los tipos de material posibles. Ahí está. Digamos que este es como un plugin que está conectado directamente con la base de datos y en este caso con SAP, ¿no? Así es. Y la conexión que tiene ya a nivel técnico es una RFC, es lo que SAP llama Remote Function Call, que es el modo preferido por SAP para conectarse con no solo terceras herramientas, sino también con otros SAP también. Sí. Pero lo resalto porque eso quiere decir que cada vez que nos comunicamos con SAP a través de WinShuttle, lo estamos haciendo con nuestro propio usuario. No estamos usando un usuario técnico de sistema, no estamos pegando directamente en la base de datos, sino que cada vez que nos conectamos a SAP con WinShuttle, lo estamos haciendo con nuestro propio usuario, respetando los permisos que tengamos. De acuerdo. Y cualquier regla que tengamos en SAP. Sí, no estás consumiendo una licencia adicional de SAP. Así es, efectivamente. Listo. Voy a crear ya unos datos más. Podríamos hacer más consultas para encontrar más valores permitidos y qué valores poner aquí. Pero otra de las cosas que permite WinShuttle es precisamente validar. Entonces, yo podría intentar crear los datos en SAP directamente, pero también tengo la opción siempre de validar. ¿Y esta validación qué hace? Pues cuando yo valido, está tomando mi usuario SAP, está entrando a SAP y está reproduciendo el proceso, pero sin llegar a grabar nada. Aquí no estoy corriendo el riesgo de grabar nada en SAP todavía, pero el resultado es que yo puedo visualizar, en este caso en la columna AH, cualquier error de datos que yo tenga en mi plantilla. Por ejemplo, en la fila 6 del Excel me está diciendo que el almacén no existe. Así que ya sé dónde está el error y cuál es exactamente. Y más abajo tenemos otro error que en este caso no me lo está trayendo de SAP, en contraste con el primero, que es el mismo mensaje que yo veo en SAP. El segundo mensaje de error es fruto de una regla personal que hemos ingresado nosotros. Es lo que decía antes. Lo de SAP siempre se va a respetar con WinShuttle, pero además podemos agregar otras reglas, otras normas. Pues en este caso, vámonos aquí. Y es porque la unidad de medida, para empezar, está mal, ¿no? Pero en segundo lugar, si yo consulto los valores posibles, es que tenemos una regla ahí, una restricción, para que solo permita kilos o libras. Y aunque yo en SAP tenga 30 unidades de medida, o 50 o 100, pues no importa. Hemos definido dos posibles para esta plantilla y cualquier material que yo intente crear con otra unidad de medida no me lo va a crear, me va a dar un error. Perfecto. Ahí hemos validado los datos, estupendo. Lo siguiente ahora sería ejecutarlo. Y ahora sí voy a ejecutarlo, pero voy a ejecutar los tres procesos o las tres transacciones, porque en esta primera pestaña de Excel tenemos todos los datos para dar de alta el material, ¿no? Todo esto. Pero tenemos otra pestaña con los registros info correspondientes. Más bien esta, registros info, y el otro objeto, ¿no? Que es la lista de abastecimiento, del libro de pedidos. Perfecto. Cuando yo ejecute ese proceso ya encadenado o vinculado entero, pues ahora sí lo que estamos haciendo es creándolo en SAP. Y lo que va a hacer es crear primero el material en la MM01. Me lo está creando. En la columna A siempre me trae el mensaje de SAP.
Y en la columna B, mediante una fórmula sencilla que se ingresa en la aplicación, pues extraemos ese material creado que hasta el momento no se conocía, porque lo usamos ya en el siguiente objeto, que es el registro info. Ok. Ahí me conecto otra vez. Y ahí se está conectando a la segunda transacción, M11, ¿no? Creación de registro info de materiales y creándome los objetos aquí. Me había dejado el log de la otra ejecución, pero ahí me está creando nuevos registros infos. Y a continuación está entrando ya al tercer objeto, al libro de pedidos. Y lo mismo, va a crearme esos libros. Por lo menos para aquellos datos que yo tenga bien, porque incluso habiendo validado, yo me dejé algún error, ¿no? Si vuelvo al material, tengo por lo menos 2 errores. Aquí este almacén pues no existe. Por lo tanto, ese material no se ha creado, pero no se detiene ahí la carga, sino que continúa con los demás y me los crea. Después de esto, yo podría corregir el dato y volver a ejecutar con un modo que es únicamente los errores. Y así, en lugar de ejecutar toda la hoja de nuevo, identifica aquellos datos que no entraron y solamente vuelve a procesar esos datos. Pero listo. Me gustaría rápidamente verificar que se hayan creado. Así que entramos a la MM03 y miremos el primero, por ejemplo, primer material. Parece que me lo ha creado con todas las vistas. Con verificar un par de ellas me sirve, pero solamente para verificar que efectivamente la descripción es la misma que tengo aquí en la plantilla, el grupo de materiales, el peso neto, peso bruto. Y si me fuera a las otras pestañas, pues ahí estaría todo, ¿no? De hecho, miremos la de ventas, por ejemplo. Ahí también, perfecto. Pero sobre todo, y lo resalto o entro a SAP para resaltar esta parte, es que si entramos al log de cambios, vamos a volver, ahí me equivoqué. Ahí está. Si entramos al log de SAP para ver quién ha creado este objeto, pues aquí siempre va a quedar el usuario SAP de la persona que lo hizo. Este es mi usuario, esa es la fecha de hoy, la hora del servidor. Entonces, es importante, y aquí es un ejemplo de materiales, pero es sumamente importante para finanzas, por ejemplo, que a efectos de auditoría WinShuttle no afecta nada, ¿no? Toda la trazabilidad la tendremos ahí, porque es igual que si yo lo creara manualmente. Aquí queda mi usuario, la fecha, la hora del servidor. Siempre podremos ver quién lo hizo, cuándo se creó y toda esa información. Y bueno, eso sería un primer ejemplo de WinShuttle. Al fin y al cabo es algo sencillo, ¿no? Es un dato maestro, es una creación de un dato, un poco más complejo porque realmente son 3 transacciones, pero eso sería un ejemplo de proceso donde quizás se requiere interacción del usuario, ¿no? Es un proceso automático en cuanto a que entra a SAP y automáticamente me está creando la información, pero sí requiere de datos del usuario, ¿no? Y lo hemos ejecutado en vivo, en directo, más que nada para ver cómo se ejecuta. Pero cualquier proceso de WinShuttle se puede programar, se puede dejar programado de manera periódica o de manera diaria. Y es lo que me gustaría mostrar en el siguiente ejemplo, que ya sería un ejemplo también de extracción de información. Porque hasta el momento hemos visto que WinShuttle permite crear datos en SAP o más bien ejecutar información, ejecutar transacciones. Pero en este otro ejemplo, lo que ahora vemos es la otra vertiente de WinShuttle, poder extraer datos. Esto ya es un ejemplo de cambio de precios. Aquí la transacción es la beca 11, o más bien la beca 12. Pero aquí lo que haremos es, primero, hacer una extracción de información que tenemos en SAP, precios de materiales, en este caso, condiciones de precios. Ahora sí. Lo que haremos es transformar esa información
Y aquí también podría ser manualmente, pero en este ejemplo va a ser mediante reglas de negocio y lo volveremos a subir a SAP, ¿sí? Entonces, en esta plantilla yo tengo dos escenarios o dos procesos que yo puedo lanzar. Uno que es descarga de información. Así que eso es lo primero que elijo y le doy a ejecutar. Cuando ejecuto, me aparecen algunos criterios de filtro. Por ejemplo, poder filtrar por organización de ventas, canal de distribución o, en nuestro caso, por materiales. Me quiero traer los precios de estos materiales, del 100 al 99.900. Le doy OK. Y ahí WinShuttle se está conectando a SAP de nuevo, pero en este caso no a una transacción, sino que me está lanzando una query que va directamente a las tablas y me trae, pues en este ejemplo, el material, su precio actual, entre otra información, ¿no? Digamos que las columnas que tengo con el encabezado en blanco son datos que me trae directamente de SAP, pero tengo otras con el color naranja y es porque esos son resultados de transformaciones. Y aquí el escenario, recordemos, es cambio de precio. Tengo un 5% que quiero aplicar de forma global a todos estos materiales. El material me lo trae de SAP en esta columna H. El precio actual, tal cual está en SAP ahora mismo, lo tengo en la columna I. Y en la columna J estamos calculando, con este 5%, pues ese precio nuevo, que es el que queremos reflejar en SAP. Entonces, aquí sí que hay un ejemplo de proceso que podría correr totalmente en automático, ¿no? Y lo estoy ejecutando en vivo para poder verlo bien, pero podríamos dejar esto programado para que cada semana me haga un incremento de precios, o cada mes, o con la periodicidad que queramos. Listo. Hemos extraído la información, la hemos transformado mediante fórmula. Y ahora lo que hacemos es ejecutar nuestro otro proceso, que es el que va a entrar a la beca 11 o a la beca 12, y para cada uno de estos materiales que tengo en la columna H va a actualizar el precio y le va a poner el precio nuevo. Vamos a lanzarlo. También en este caso estoy activando una copia de seguridad, un backup, ¿no? ¿Para qué? Pues para que cuando yo ejecute, para ya finalmente cambiar estos datos en SAP, lo que está haciendo es creándome una hoja adicional dentro del Excel en la que va guardando toda la información que yo tenía antes. Entonces, siempre tendré esa copia de seguridad por si me olvidara o por si me equivocara y quisiera revertir estos cambios que estoy haciendo ahora de forma masiva, ¿no? Daniel, una pregunta. Tanto esta copia de seguridad como las reglas de definición o las definiciones de cambios de precios justamente son parte de estas capacidades que se definen, ¿no?, dentro de la programación o de la configuración de la herramienta. Así es. Y en la sesión de hoy no veremos una demo de creación, sí, por cuestiones de tiempo, pero sí estaría interesante comentar un poco cómo es la creación. O sea, cuando creamos o automatizamos el escenario, es verdad que se hace esa grabación, se mapean los campos a un Excel, pero durante ese proceso de mapeo es cuando elegimos ingresar cualquier funcionalidad. Pues, por ejemplo, poder ingresar loops para manejar casos que tienen aspectos repetitivos, no sé, una factura o un documento, ya sea documento contable o factura de compras, cualquier documento de este tipo, tiene una cabecera, pero tiene posiciones y pueden ser Correcto. 2 posiciones o 200. WinShuttle maneja ese escenario de forma muy sencilla. Se pueden aplicar un loop para decir, bueno, la posición es la parte que se puede repetir varias veces y así es como se crea una plantilla que te sirve igual para documentos de 10 posiciones o de 100 o de 1000. Aparte de todas las lógicas que también se pueden ingresar en ese paso. Decíamos antes que WinShuttle simplifica la captura y la idea es esa, ¿no? Que a lo mejor una de las cosas que nos permite WinShuttle es tener una sola plantilla que maneje varios escenarios. Hablando de materiales, por ejemplo, pues quizás no sean las mismas vistas para crear un producto terminado que crear otro tipo de producto, ¿no?
De acuerdo. En WinShuttle se pueden crear esas lógicas y, de nuevo, sin programación, de forma sencilla, para decirle, pues si mi producto es de tipo offert, tiene que entrar y crear estas 5 vistas, pero si es material tipo Hawa, tiene que entrar y crear además otras 3 adicionales. Esas lógicas se crean de forma muy sencilla con WinShuttle. De acuerdo. Oye, mientras sigue procesando, ¿no? La plantilla. Otra pregunta sería, pues otra recomendación también que a lo mejor es importante resaltar para la audiencia es, Daniel, que dentro de los elementos que veíamos donde las empresas, esos porcentajes, estas cifras que veíamos pues de la teoría versus la realidad, y que quizás sea importante resaltar es que pues, estas herramientas RPAs, pues la sugerencia es como buscar un punto medio de automatización durante los procesos. Es decir, cuando entramos a un tema de análisis o de un requerimiento donde los procesos ya son sumamente complejos y ya tienen demasiadas variables, pues también es una alerta donde deberíamos de analizar fuertemente las capacidades del RPA e incluso el requerimiento mismo, porque justamente ha sido alguna de las recomendaciones de los expertos y analistas que han hecho este tipo de investigaciones, como Forrester o algunos otros que mencionábamos, donde mencionan que justamente el fracaso de algunos de estos proyectos tiene que ver con pues llegar a límites donde prácticamente ya estamos hablando se empieza a crear un pequeño monstruo, ¿no? Un pequeño monstruito de automatización, Sí. y donde debe de haber un límite. ¿Tú qué recomendación o qué en tu experiencia nos podrías comentar al respecto? No, yo desde luego yo creo que llega a cierto punto que hay escenarios que quizás no son susceptibles de automatizarse. O sea, el RPA no es la panacea, no es lo que va a resolver todos nuestros problemas, ¿no? En Sí. el mundo de negocios o de RP. Entonces, sí, desde luego hay cierto límite, pero claro, dentro de SAP hay procesos que son bastante complejos que con WinShuttle hemos sabido manejar muy bien. Pero ya quizás cuando ya se trata de integrar varios sistemas y automatizar y rizar el rizo y crear soluciones monstruosas, como has mencionado, pues ahí quizás la idea no es mediante un RPA genérico ni con WinShuttle también, sino quizás reevaluar ese proceso a fondo y ver si realmente tiene que ser así. Habrá procesos que nunca se pueden automatizar, porque requerirán de un usuario que está ahí y está definiendo, ¿no? Claro. O sea, en teoría, un RPA puede hacer todo lo que un usuario podrá, o más bien se puede automatizar hasta el punto que el usuario sepa las reglas que está usando a la hora de ejecutar un proceso. ¿A qué me refiero? Bien definidas, ¿no? Claro, un usuario quizás en el día a día sabe cuál es su proceso que hace y lo sabe tan bien que se lo sabe con los ojos cerrados y no es consciente quizás de que está aplicando reglas cuando ejecuta ese proceso. Dice, no, pues yo contabilizo esta factura así y esta va al centro de costo tal, pues porque yo sé que va a ese centro de costo. Pero ya lo ha interiorizado tanto que no sabe que realmente está aplicando algunas reglas, ¿no? Entonces, parte del esfuerzo es descubrir qué reglas se están usando realmente de negocio, y en muchos casos se descubren, pero habrá casos que también es verdad que el usuario es que usa un razonamiento tan complejo que ya lleva tanto tiempo interiorizado, pues que quizás no se pueda automatizar. Ahí está un poco el punto, ¿no? Habrá procesos que quizás no se puedan automatizar nunca porque requieren de muchas reglas muy complejas que incluso son difíciles de mapear o de descubrir. De acuerdo. Bueno, aquí ya estamos terminando la ejecución. Tuve unos problemas con el servidor esta mañana, así que está yendo bastante más lento de lo normal, pero el proceso lo ejecutó, ¿no? Esa extracción, esa transformación de datos y su posterior carga a SAP.
y esa carga la vemos aquí en la columna S, que siempre me trae WinShuttle el resultado de SAP. Es el mismo mensaje que yo veo en SAP. Y en la hoja del backup, pues efectivamente me ha estado conservando los valores que yo tenía antes. Y entonces, si yo quisiera revertir la carga, volver todo a como estaba antes, pues no tengo más que abrir esta hoja y ejecutar esta hoja. No hace falta tratar el Excel y borrar manualmente en SAP nada, sino que es únicamente ejecutar esta otra hoja. Y bueno, esto sí sería un ejemplo de procesos que se pueden dejar automatizados. Tenemos clientes que usan este tipo de cosas para actualizar los tipos de cambio, por ejemplo. Pues los consiguen mediante su banco central de su país respectivo, lo consiguen en Excel y eso también lo tienen automatizado, no con WinShuttle, pero lo tienen automatizado por fuera. Pero una vez que llega a Excel, pues ahí WinShuttle lanza automáticamente el proceso que actualiza esos tipos de cambio en SAP. Sí, Así para que tipos aquí de hay... commodities, por ejemplo, ¿no? Commodities que tienen que ver con una actualización de precios de mercado, incluso a veces extraídos de algunas páginas web, como bien dices, y puede ser de bastante utilidad, pues correr estos procesos de manera automática, ¿no? Dentro del pricing de ventas. Así es, así es. Básicamente cualquier proceso que tiene extracción, algún tipo de transformación y posterior carga SAP, es un proceso idóneo para dejarlo programado y decir, bueno, pues esto ejecuta cada semana a las 9 de la mañana y cuando ejecuta, WinShuttle me envía el email de notificación e incluso me llega como adjunto esa plantilla con los datos para que yo pueda revisar la información y asegurar de que entró a SAP. De acuerdo. Bueno, esos han sido dos ejemplos ya de ejecución más o menos en vivo, ¿no? Pero el siguiente ejemplo que me gustaría mostrar ya se aleja un poquito de lo que hemos visto porque ya no involucra solamente WinShuttle, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora ha sido puramente dentro de WinShuttle hemos lanzado estos procesos. Pero hay otro ejemplo que me parece interesante porque ya involucra otros sistemas, o más bien involucra en este caso el Outlook o el email. ¿Cuál es el escenario aquí? El escenario es, nos llega una factura, por ejemplo, o una póliza contable, nos llega a nuestro email y somos capaces de identificar, pues, por alguna palabra en el encabezado o en el propio texto del email, que es una factura. Eso lo lleva a otra carpeta y me lo deposita en una carpeta de mi disco local. Y en cuanto cae en esa carpeta, WinShuttle lo que hace es tomar esa factura y crearla en SAP. Ese es el escenario aquí. Y para lograrlo, pues hemos usado WinShuttle, evidentemente, pero en este caso no hemos requerido otro RPA genérico ni programación así a fondo, sino que todo lo que hemos hecho ha sido con herramientas que ya están disponibles si uno tiene Office y si uno tiene Windows, ¿no? Porque básicamente lo que hemos usado es las reglas del propio Outlook para poder identificar esa factura o ese email con la factura adjunta cuando entra. Hemos usado Microsoft Flow, que ya se incluye con Office, que es como una especie de herramienta de flujos muy sencilla, pero esa lo que hace es justamente, en cuanto identifica que en una carpeta ha llegado cierto archivo, pues me lo mueve, en mi caso, a una carpeta que es de OneDrive y lo replica ahí. Y en ese momento es cuando entra WinShuttle y toma ese archivo y lo crea en SAP. Entonces, yo voy a hacer esto. Voy a crearme una copia de esta factura. De hecho, voy a abrirla para que veamos un poco cómo es. Porque al fin y al cabo es una plantilla de WinShuttle, ¿no? Y las plantillas de WinShuttle podemos diseñar nuestra propia plantilla, nuestro propio formato de plantilla con sus columnas, pero también se puede adaptar a algún formato ya existente. Entonces, quizás en este caso nuestro proveedor ya nos envía la factura, la factura en este caso, con este formato, ¿no? Y entonces, con este formato, en cuanto llegue a mi email,
mediante esas reglas que mencionaba antes, me las dejará en una carpeta y me lo ejecutará en WinShuttle. Y no tendrá problema porque, pues, dentro de WinShuttle hemos definido que pues, estos campos son los de cabecera y aquí tenemos las posiciones y todo eso. Entonces, es una plantilla que a lo mejor es un formato que ya venía de antes o que nos ofrece el proveedor, pero lo podemos adecuar a WinShuttle. Bien, voy a cerrar esta plantilla y nada más lo voy a enviar, ahí está, por email. Vamos aquí, enviar, simplemente incluirlo como adjunto en un email, en un correo. Ahí está. Me lo voy a enviar a mí mismo, ahí está. Y en mi caso la regla que tengo es, pues, si contiene este encabezado, sabe que tiene que activar la regla. Pero claro, podemos sofisticarlo todo lo que queramos. En mi caso esta es la palabra mágica y todo email que lleve este encabezado y tenga un adjunto, sabe que lo tiene que procesar. Le doy a enviar. Y si me voy al email rápidamente, a ver si da tiempo a ver cómo entra el email y acto seguido, no, yo creo que ya directamente me lo bajó a la carpeta que yo quería, que es esta de RPA Demo. Efectivamente, no dio tiempo a verlo, pero aquí ya está lanzando el script de WinShuttle. Esto, digamos, es la consola de WinShuttle, que cuando yo tengo un proceso programado, lo ejecuta directamente a través de aquí. Y ahí, por cierto, ¿no? Merece la pena mencionar esto, pero cualquier proceso que dejamos programado con WinShuttle, en esta versión de la herramienta, que es la más básica, queda programado en el propio local, ¿no? En la máquina local. Luego hay otra versión de WinShuttle que ya requiere un servidor y ahí, evidentemente, la programación del job se haría en el servidor y sería mucho más robusto, ¿no? Pero incluso en esta versión básica, que se instala en el local, que no requiere servidor, que es una instalación súper sencilla, que toma 5 minutos y que solo requiere que tengamos instalado el SAP Logon para poder ejecutar, pues incluso en esta versión es posible hacer esas programaciones, ¿no? Bueno, ahí está iniciando, está ejecutando y cuando termine la ejecución, pues me habrá creado el documento en SAP y me enviará un email de notificación también. En este caso, ¿qué transacción estamos utilizando? Aquí sería ¿la FB60 o? La FB60, efectivamente. Este ejemplo es la FB60, pero en WinShuttle también nos encontramos muchos escenarios de la Miro, que es también factura de compras, pero Logística. Logística, efectivamente. Cualquier transacción. Sí, de acuerdo. Pero la típica es la FB60, la verdad es que también en nuestras experiencias hemos visto muchísima transaccionalidad y ahí es donde puede haber un tema de ahorro de horas anuales impresionantes del headcount que a veces uno no percibe cuando está inmerso en la operación, ¿no? Así es. La FB60 es una de ellas. Bueno, ahí está ya escribiendo y ejecutando, pero yo creo que entre que termina aquí, pues yo creo que ahí lo podemos dejar para la demostración. Ahí está, ejecución correcta 1, enviando email de notificación, se envió el email y quizás rápidamente, como no, para terminar, voy a entrar y mirar que se haya creado bien en la FB03 y el que me ha creado es exactamente vamos a ver. Este documento de aquí. Vamos a tomarlo. Para esta sociedad y para este año. Y ahí efectivamente me ha creado la póliza o la factura con su cabecera y con varias posiciones ahí. Perfecto. Y al igual que antes, si queremos ver quién ha creado este documento y cuándo,
ahí queda. Usuario, la fecha, la hora, la transacción, todo queda registrado ahí. Y bueno, estos han sido quizás 3 ejemplos sencillos, pero bueno, dan una idea muy buena de cómo funciona WindShuttle y cómo es esa dinámica, ¿no?, para el usuario final. Sí, de acuerdo. Bueno, pues adicional estamos, quizá por último, nada más una última pregunta, Daniel, sería, tenemos muchas más capacidades, ¿no? No sé si Evolve y algunas otras herramientas que hacen que la herramienta pues, pueda ser bastante robusta. Si quisieras comentar, como para dejar el preámbulo para futuras sesiones de webinar, mientras vemos algunos clientes en México que han utilizado, que están utilizando WindShuttle. Sí, desde luego. Lo que hemos visto hoy realmente es lo que llamamos Studio, WindShuttle Studio, que es la plataforma más básica. Nos permite automatizar y esa es la razón de ser de esta plataforma, automatizar cualquier proceso de SAP. Y luego, como bien has dicho, está WindShuttle Evolve, que es la otra plataforma que ya requiere de un servidor porque lo que permite es diseñar nuestros propios flujos de trabajo, diseñar formularios web y conectar esos formularios y flujos a SAP también. De acuerdo. Mediante lo mismo que hemos visto ahora, pues en lugar de crear facturas o crear datos desde un Excel, se pueden crear desde un formulario web que también se crea con WindShuttle, que tampoco requiere programación y todo eso está dentro de un flujo de trabajo que también se crea con WindShuttle. Todo de forma muy sencilla y con ese enfoque no programático que decíamos. De acuerdo, o sea, tenemos muchas más capacidades todavía que se podrían mostrar de la herramienta, ¿no? Bueno, en caso de que requieran algún análisis más específico para alguna empresa, bueno, con este código QR pueden utilizar la programación o pueden enviarnos una invitación para programar, una solicitud para programación de un evento en particular. Los invitamos a nuestro siguiente webinar, ¿no? Los demás estaremos por confirmarlos. El siguiente será el 6 de agosto con una herramienta para liberación de documentos inteligentes en SAP. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Ha sido bastante interesante la sesión. Muchísimas gracias, Daniel. También bastante, creo que ilustrativos los ejemplos que hemos visto del potencial que puede tener la herramienta y pues la tendencia hacia lo que resta de este 2020 y 2021. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y a ti, Siro. Muchas gracias. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.